Egun on guztioi, Javier Hurtado sailburuari eta Jonan Fernández idazkari nagusiari hitza eman aurretik gaur gobernu batzordean eta gure bileran mahai gainean izan ditugun erabaki eta gai batzuk komentatuko dizkizuet. Lehenengoa, segurtasun sailak horrela ekarrita gaur onartu dugu Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi politikoei emango zaizkien diru laguntzak beren funtzionamendu arruntetarako. Legez erabakita dago eta ebatsita dago nola banatzen diren diru laguntza hauek eta aintzat hartzen dira alderdi bakoitzak hauteskundeetan izandako emaitzak, botoak eta eserlekuak eta horiek neurtzen dira boletinean argitaratutako kopuruen arabera. Guztira, alderdien artean banatuko den dirua 4,5 milioi eurotakoa izango da 2023an. A propuesta del Departamento de Seguridad, el Consejo de Gobierno ha aprobado la distribución de las subvenciones que corresponden a los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco para atender sus gastos de funcionamiento ordinario en este año 2023. La distribución, que está establecida por ley, se calcula teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Vasco en escaños y en votos y la cifra prevista en los presupuestos de este año para su distribución es de 4,5 millones de euros. Bestetik eta gobernantza sailak aurkeztuta euskal sektore publikoa arrazionalizatzeko eta dimensionatzeko erakundeen arteko batzorde arautzen duen dekretua onartu dugu gaur. Dekretu honek jatorria du igaz Legebiltzarrean onartu zen euskal sektore publikoaren legean eta bere helburua da ebitatzea, ekiditea, gainjartzeak eta bikoiztasunak erakunde ezberdinen artean. Beraz, aintzat aztertu eta hartu beharko ditu sektore publikoak izan behar duen dimentsioa eta beti ere euskal administrazioen tamaina helburu eta eginkizunak kontutan hartuta hauen eraldaketa bilatzea. Orain, behin dekretua aldizkarian onartuta, erakunde ezberdinek, alegia Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta Eudelek erabaki beharko dute eta onartu nortzuk izango diren erakunde hauen ordezkariak batzorde honetan. A propuesta del Departamento de Gobernanza, el Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula la Comisión Interinstitucional para la Racionalización y Dimensionamiento del Sector Público Vasco. Este decreto, la redacción y aprobación de este decreto está contemplada en la Ley del Sector Público Vasco que el Parlamento aprobó en mayo de 2022 y tiene como objetivo evitar solapamientos y duplicidades entre instituciones vascas, teniendo en cuenta la dimensión que tiene cada una, la dimensión que debería tener y los fines y funciones que cada uno debe desarrollar. Una vez publicado el decreto en el boletín, en las próximas semanas, el Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales y Eudel procederán a nombrar a sus respectivos representantes. Con respecto al caso judicial conocido como caso Miñano, la semana pasada se han recibido en la Administración vasca 13 autos condenatorios en el que se establecen las condenas que en forma de prisión, de inhabilitación o de costes y los pagos derivados de ellas se debían establecer. En la medida en que afectan al Gobierno vasco, hemos comentado en el Consejo de Gobierno de hoy que a propuesta del Departamento de Gobernanza se procederá a la adopción de las medidas que están establecidas en las diferentes sentencias y fallos de ejecución que se han recibido. Existe el caso de un funcionario de carrera. Marca tú. Existe el caso de un funcionario de carrera, actualmente presta sus servicios en el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que ha sido condenado a 4 años de inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier sociedad participada por el Gobierno vasco.
Esta sentencia no afecta a su plaza actual como técnico de políticas y fondos de financiación de la Unión Europea en el Departamento de Desarrollo Económico, pero su caso quedará registrado para impedir cualquier caso de desarrollo profesional mientras dure la condena de habilitación en cualquier sociedad pública. Existe también otra aclaración de sentencia que establece el caso de una funcionaria interina de la Delegación Territorial de Álava de Salud que ha recibido como condena un año de inhabilitación especial para empleo o cargo público en la Administración local y autonómica. En este caso, se rescinde su contrato, se le cesa en ejecución de la inhabilitación para empleo público y a la vez se le da de baja definitiva en la bolsa de medicina y quedará excluida de los procesos selectivos del Cuerpo Superior Facultativo Escala Medicina. Y existe un tercer caso de una persona que está participando, de un funcionario que está participando en un proceso selectivo para acceder a un cuerpo superior facultativo y en aplicación de esta condena quedará excluido del proceso selectivo. Esan dut, barkatu, ez daukan idatzita, aurreko egun hauetan jaso direla Miñano kasuari lotuta gobernantza sailean, indarrean eta behin betiko erabakita dauden sententziak eta zigorrak, eta horiek eskatzen dute banan-banan kasu guztietan erabakiak hartzera, jaso diren ebazpen horietan erabakitzen baita bakoitzari dagokion gartzela zigorra, bakoitzaren lan egoerari dagozkion inhabilitazioak, kasuren batzutan egin behar dituzten ordainketak eta besteren batzutan egon litezken kosteak izandako auzibideari aurre egiteko. Eta gaur bereziki 3 kasu komentatu ditugu gobernu batzordean. Bata, garapen ekonomiko sailean lanean dagoen karrerako funtzionario bati dagokio. Persona honek izan duen zigorretako bat izan da 4 urteko inhabilitazioa Eusko Jaurlaritzak parte hartzen duen enpresatan edo elkarteetan parte hartzeko. Eta kasu honetan, zigorrak ez dio eragiten gaur egun garapen ekonomiko sailean duen tekniko lanpostuari, baina bere kasua erregistratuta geratuko da, langile publikoen erregistroan, argi geratu dadin zein den 4 urteko inhabilitazio zigor hori. Beste falloetako bat, Arabako lurralde ordezkaritzan lan egiten duen funtzionario interino bati dagokio. Persona honek urtebeteko inhabilitazio zigorra jaso du administrazioan lan edo kargu publiko bat edukitzeko, eta kasu honetan bere kontratua bertan bera geratuko da, ezin duelako enplegu publikorik izan inhabilitazio zigor horren ondorioz, eta ezingo du parte hartu ez gaur egun osasun arlorako indarrean dagoen lanpoltzan, eta ez da ere orain indarrean dauden hainbat enplegu publikoko eskaintzatan. Eta 3. kasua dago, funtzionario batena parte hartzen ari da goi mailako funtzionarioen lan eskaintza publikoetan, eta persona hau ere inhabilitazio zigor horren ondorioz hautapen edo selekzio prozesu horretatik kanpo geratuko da. Garapen ekonomiko eta inguru giro sailak aurkeztuta, Orantxa Tapia sailburuak 5. ingurumen programa aurkeztu digu eta horrela onartuta geratu da gaurko gobernu batzordean. Proiektu honen helburu nagusia da gogoeta estrategikoak egitea eta eragitea arlo guztietan, eta baita ere praktika iraunkorrak sortzea eta hauen inguruko gogoeta egitea eta azkenean herritarren eta arlo ezberdinetako eragileen konpromisoak sustatzea. Eragina dute plangintza honek bere baitan biltzen ditu, bai arlo guztietan, bereziki produktu eta zerbitzu jasangarriak erosteko momentuan eduki behar diren erabaki eta jarreratan, baita ere lurraldearen kohesioan,
osasunak eta ingurumenak elkarrekin duten eraginean, edo enpresa txiki eta ertainen jasangarritasunean. Plangintza hau 8 talde ezberdinek landu dute, eta gaur bertan, eguerdiko uste dut ordu batek aldera edo daukazue deialdia, lehendakariak hartuko ditu plangintza hau landu duen talde ezberdinetako buruen ordezkaritza bat, eta haien berri izango du zuzenean. A propuesta del Departamento de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, hemos aprobado el 5º Programa Ambiental 2030, presentado por la consejera Arantxa Tapia, que incluye proyectos transformadores que tienen como objetivo plantear una orientación estratégica en todas las políticas que tienen que ver con el desarrollo ambiental y, sobre todo, fomentar políticas de concienciación en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, para que nuestras actuaciones y actividades sean más respetuosas con el medio ambiente. Estas diferentes medidas que se proponen en este plan han sido desarrolladas en 8 grupos de trabajo y a continuación, en cuanto terminemos esta rueda de prensa, el Lehendakari recibirá a las personas que han liderado estos grupos de reflexión, conocidos como 5º Programa Medioambiental de Euskadi, que le facilitarán de primera mano las conclusiones de los proyectos que se incluyen en este plan. Osasun sailak aurkeztuta, 7 eta 15 urte bitarteko biztanleen aho eta hortzen osasunaren prestazioari buruzko dekretua onartu dugu gaurko gobernu batzordean, PADI izenez ezaguna dena. Programa honek 33 urte daramatza ezarrita Euskadin, eta aho eta hortzen osasun arreta bermatzea du helburu, kalitatez eta ekitatez. Gaur onartu dugun deialdi honetatik aurrera, zerbitzu arintzeko sistema berri bat erabiliko da, bai programan parte hartzen duten profesionalentzat eta bai herritarrentzat errazagoa izan dadin. 2023an programa honek ikusten du 187.000 haur artatzea eta guztira 6,7 milioi euroko gastu aurre ikuspena du. A propuesta del Departamento de Salud, se ha aprobado hoy el Decreto de Prestación Sanitaria en materia de salud bucodental para la población de 7 a 15 años de Euskadi, conocido como PADI, un programa que lleva implantado en nuestra comunidad ya hace 33 años y que garantiza una atención sanitaria bucodental desde 2 premisas, la calidad y la equidad. A partir de la convocatoria hoy aprobada, se procederá o se agilizará la prestación del servicio a través de un nuevo sistema que permitirá a los profesionales que participan en él tener una relación administrativa más sencilla con la Administración, con el Departamento. El PADI, previsto para el año 2003, prevé la asistencia sanitaria bucodental a una población de 187.000 niños y niñas y va a contar con una previsión de gasto de 6,7 millones de euros. Eta azkenik, labur, kultura eta hizkuntza politika sailetik gaur onartu ditugun 3 deialdiren berri emango dizuet. Lehenengoak lanitz deialdiarekin du zerikusia, eremu sozioekonomikoan euskara sustatzeko deialdia da. 2 milioi euroko aurrekontua izango du 2023an, iaz 153 laguntza banatu ziren deialdi honen bitartez. Bestetik, antzerki dantza eta zirko ekoizpen profesionalak sustatzeko 1,4 milioi euroko deialdia onartu da, eta azkenik, euskal kultura ondarearen garrantzia azpimarratzeko beste deialdi bat onartu dugu 3 milioi euro bideratuko dituena. Y antes de pasar la palabra al consejero Javier Hurtado, 3 convocatorias correspondientes al Departamento de Cultura y Política Lingüística que han sido aprobadas hoy. En primer lugar, la convocatoria LANITZ 2023, que se encuentra dentro del programa de fomento del uso del euskera en el ámbito socioeconómico y que tiene como objetivo la concesión de subvenciones para incrementar la presencia y el uso del euskera en los centros de trabajo. En total, destinaremos a este proyecto 2 millones de euros en el año 2023. Asimismo, se ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el fomento de producciones profesionales de teatro, danza y circo,
por un valor total de 1,4 millones de euros. Y finalmente, con el objetivo de poner en valor y difundir el valor que tiene nuestro patrimonio cultural vasco, se ha aprobado la convocatoria de unas ayudas por valor de 3 millones de euros. Eta orain, Javier Hurtado, sailburuari ematen diot hitza. Javier. Gracias, portavoz. Egunon, buenos días. Hoy comparezco para presentar dos acciones relacionadas con los fondos Next Generation, que son, por un lado, el programa de modernización del comercio, conocido como Fondo Tecnológico, y, por otro lado, la aprobación de un convenio tipo para actuaciones en los bienes de interés cultural dentro del Plan Nacional Xacobeo 2021-2022. Empezando con el Fondo Tecnológico del Comercio, este programa tiene como objetivo abordar los desafíos del comercio, como la transformación digital y sostenible, así como la transición medioambiental. El Fondo Tecnológico para Comercio está dotado de 4,1 millones para Euskadi, en dos convocatorias, 2022 y 2023, financiadas con fondos europeos Next Generation. Forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y hoy aprobamos la segunda de las convocatorias para actuaciones realizadas a lo largo de 2023 y dotado con 2,1 millones de euros. Su objetivo es apoyar e impulsar la competitividad y modernización a través de la transformación digital y sostenible de nuestro sector comercial. Estos 4 millones se suman al resto de aportaciones de los fondos Next Generation en Euskadi, que han inyectado hasta ahora más de 85 millones en los sectores del turismo y comercio vascos. El Fondo Tecnológico establece dos líneas de ayudas en función de la tipología de las entidades. Por un lado, una línea destinada a microempresas, pequeñas y medianas empresas del sector comercial. Y, por otro lado, otra línea se dirige a asociaciones y entidades asociativas, incluyendo federaciones y confederaciones. En ambos casos, los gastos que podrán ser objeto de inversión de la ayuda son, en primer lugar, los dirigidos a la transformación digital. En segundo lugar, las inversiones se destinarán a la transformación del punto de venta. En tercer lugar, la ayuda se reserva también para inversiones relativas a la sostenibilidad y la economía circular. Y la cuarta y última de las líneas de inversión es la relativa a la cadena de suministros y trazabilidad. Además, y exclusivamente para el caso de la línea de ayudas a asociaciones, se incluye un quinto punto subvencionable referido a la instalación de redes Wi-Fi en zonas comerciales y aplicaciones que faciliten información sobre la oferta comercial. Y me gustaría destacar dos puntos importantes en este programa de ayudas. En primer lugar, que las inversiones son financiadas hasta en un 100%, que en el caso de las pequeñas empresas, con importes que podrán alcanzar hasta los 50.000 euros en pymes y 100.000 euros en asociaciones. Y en segundo lugar, que esta convocatoria se destina a todo tipo de comercio, sea minorista o mayorista, incluyendo servicios relacionados con reparación de automóviles. Esto quiere decir que se incluyen establecimientos de alimentación, talleres de reparación, farmacias, servicios de peluquería, entre otros, más habituales de los programas de ayudas enfocados al comercio. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y se iniciará a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco, que previsiblemente calculamos que sea la semana próxima, el día 27 de marzo. La primera convocatoria que presentamos en noviembre ha sido un gran éxito y hemos contado con 504 solicitudes, 498 de pymes y 6 de asociaciones, que se han resuelto ya casi en su totalidad. De hecho, somos una de las comunidades autónomas con mayor volumen de peticiones y que con mayor rapidez las estamos adjudicando. Y creo que debemos destacarlo y recordar a las empresas comerciales que pueden optar a esta segunda convocatoria para las actuaciones que se realicen durante el 2023. Por otra parte, la segunda de las actuaciones que hoy hemos aprobado es un convenio tipo que afecta a uno de los programas de ayuda financiados con fondos Next Generation, el Plan Nacional Turístico Xacobeo 2021-2022. Concretamente hace referencia al eje de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico de uso turístico de los Caminos de Santiago. El convenio tipo que presentamos está destinado a las entidades locales y fundaciones del sector público que engloba a 14 bienes que se van a rehabilitar con un presupuesto total de 5,5 millones de euros. Los convenios tienen por objeto articular la colaboración entre las partes firmantes con el objetivo de ejecutar el proyecto sostenible de mantenimiento y rehabilitación. Podrán ser financiadas las siguientes actuaciones de mejora y rehabilitación del bien de interés o su entorno: rehabilitación de espacios para uso turístico, mejora de la eficiencia energética, actuaciones de aclimatación y adaptación al cambio climático, modernización de los sistemas de gestión de residuos, rehabilitación y aprovechamiento de espacios con tecnologías inteligentes,
mejora de la accesibilidad y la mejora en la iluminación eficiente o reducción del consumo de energía y agua. En la documentación que les han entregado tienen la relación completa de los proyectos de rehabilitación de bienes de interés cultural que van desde palacios, como el de Orcasitas en Balmaseda o la Rizábal en Segura, hasta catedrales, como la Catedral Vieja de Vitoria-Gasteiz, o edificios singulares, como el del Juego de Bolos en Zalduondo o la Canilla en Portugalete. No me cabe duda que estos programas de ayudas están teniendo un efecto tractor de nuestro turismo y comercio. Desde el punto de vista del comercio, el programa del Fondo Tecnológico busca financiar el desarrollo de proyectos de contenido tecnológico innovador que incidan en la gestión de la actividad comercial y en su modelo de negocio. De este modo contribuyen a garantizar su adaptación a los nuevos hábitos de consumo, modalidades de venta, posicionamiento y distribución, haciendo de las empresas más competitivas y resilientes. Y desde el punto de vista del turismo, acciones como la rehabilitación de bienes culturales con interés turístico contribuyen a nuestro modelo de turismo sostenible, que entre sus estrategias tiene como objetivo la desestacionalización y la descentralización de flujos, de manera que todas las comunidades locales y comarcas se puedan beneficiar en su desarrollo local. Es que ricasco, muchas gracias. Orain Jonan Fernández, idazkari nagusiak du hitza. Eskerrik asko, sailburuak. Gobernu Kontseiluak, egunon guztioi, Gobernu Kontseiluak gazteen emantzipazioa laguntzeko 2030 Euskal Estrategia onartu du gaur. Gobernu programaren 82. Konpromisoari erantzuten dio, emantzipatzeko adina aurreratzea lehentasuna da, alde batetik atzerapenak gazten bizi proiektuen garapena nahazten duelako, eta beste aldetik desoreka demografikoari laguntzen diolako. Abenduaren 7an, Gobernu Kontseiluak hasierako proposamenaren berri izan zuen, eta 2 hilabeteko epea zabaldu zuen edukian parte hartzea errazteko. Honako erakunde hauen ekarpenak jaso dira. Zedarriak foroa, Bizkaiko Forua Aldundia, elkartean desgaitasun fisikoa duten personen Euskadiko elkarte koordinatzailea, FEDEAFES, gaixotasun mentala duten personen eta haien zeniden elkarteen Euskadiko Federazioa, EGK, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, Astialdi Sarea eta Eudel. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak agerraldia izan zuen otsailaren 22an Euskal Legebiltzarreko giza politika eta gazteria batzordean, horrela, estrategiaren azken dokumentuak ekarpen ugari txertatu ditu, edukia hobetu dutenak eta datuak eta aurreikuspenak eguneratu dituztenak. Jarduera planak 5 ardatz ditu, enplegua, etxebizitza, errenta, kohesioa eta erresilientzia. Ardatz horietako bakoitzari 2 trakzio proiektu lotzen zaizkio. Horrez gain, ardatz bakoitzean ekimen konektatuak edo osagarriak aipatzen dira guztira 27 jarduketa. Estrategiak emantzipa programa bultzatzea aurreikusten du, 2024an hilean 300 euroko laguntza artikulatzea ahalbidetuko du. 25 eta 29 urte bitarteko gazteentzat 2 urtez, ekimen garrantzitsua da, zalantzari gabe, baina are garrantzitsuagoa da, ez delako ekimen isolatua, neurketa ekosistema baten parte dela. Hau da, estrategia baten barruan kokatzen dela. Hilean 300 euroko laguntza horri, honako hauek gehitu behar zaizkio. Hilean 200 euroko laguntza seme edo alaba bakoitzeko, 3 urte bete arte, gaztelagun programaren alokairuko laguntzak, hilean 300 euroraino iriste daitezkenak, haur eskolen 0 eta 2 urteko etapa doakoa izatea, ondorengo bakoitzeko kenkari fiskalak edo konziliazioaren arloan indarrean dauden neurriak. El objetivo de la estrategia aprobada hoy por el Consejo de Gobierno es contribuir a que en el horizonte de 2030 la tasa de emancipación de las personas jóvenes se aproxime al 50%, nivel en el que se sitúa la media de la Unión Europea, de la UE27, que es el 50,6%. En términos de edad media de emancipación, el objetivo es situarla por debajo de los 28 años. La estrategia contempla el impulso del programa Emancipa, que en 2024 permitirá articular una ayuda de 300 euros al mes durante 2 años para jóvenes entre 25 y 29 años que se encuentren en proceso de emancipación y que cuenten con ingresos inferiores a 28.000 euros. Decía que esta es una iniciativa importante, sin duda,
pero tanto o más lo es porque no se trata de una iniciativa aislada. Forma parte de un ecosistema de medidas orientadas a colaborar con las personas jóvenes en sus procesos de autonomía y de construcción de proyectos de vida y de familia. A esta ayuda de 300 euros al mes durante 2 años para jóvenes de 25 a 29 años se unen la ayuda de 200 euros al mes por hijo o hija hasta los 3 años, las ayudas al alquiler del programa Gaztelagun, que pueden llegar hasta los 300 euros al mes, la gratuidad de la etapa de 0 a 2 años de las haurreskolak, las deducciones fiscales por descendiente o las medidas que ya están en vigor en materia de conciliación. Y junto con ello, la batería de medidas orientadas a fomentar el empleo y la formación para el empleo mediante el Plan de Choque de Empleo Juvenil o a promover la cohesión y prevenir la exclusión mediante el adelanto de edad para acceder a la RGI o el programa Trapezistac. En definitiva, esta estrategia pretende configurar un sistema sinérgico y un espacio de colaboración interinstitucional y social, y por ello precisamente aspira a promover un pacto con y por la juventud. El último y décimo de sus proyectos tractores está dedicado precisamente a desarrollar este objetivo, proponiendo el impulso de este pacto. En definitiva, estamos ante un objetivo de país y una prioridad de primer orden que requiere la búsqueda del más amplio consenso. Eskerrik asko. Zuen hitza da, orain. Fonseca. Quisiera formularle una pregunta tanto a usted, portavoz, el señor Zorrilla, como al consejero Hurtado, relacionada con la festividad feminista de cara al próximo año, una vez descartado ese 8 de marzo que propuso la vicelehendakari consejera Lidia Mendía, Emakunde propone el 5 de noviembre. ¿Qué les parece esta cuestión? Les pregunto a ambos. Bueno, como comentamos al hilo de aquella propuesta que se realizó, el Gobierno tiene establecido claramente cuál es el procedimiento para la aprobación y adopción del calendario laboral de cada año. Es el procedimiento que está siguiendo la consejera de Empleo y Trabajo y cuando llegue la propuesta definitiva de la consejera Idoia Mendia con respecto al calendario del año que viene, pues será entonces cuando como Gobierno adoptaremos la decisión correspondiente. Mientras tanto, yo no tengo nada que comentar. Consejero Hurtado, compañeros las explicaciones del portavoz y las que ha dado la propia vicelehendakari. Es un procedimiento que está arreglado, lleva su plazo administrativo y eso es lo que se está haciendo. Maia. Bai, Idoia Mendia berak esan zuen adostasunez hartu beharreko gaia eta erabakia dela. Baztertu egin dute martxoaren 8 talde feministek, ez dakit baztertuko duen Jaurlaritzak ere, gaur gaia izan duzuen mahai gainean, erabakia atzotik jakina den. Eta bigarren galdera bat, pentsura mozioa hasi da gaur kongresuan, kanpotik bada ere ez dakit ze irakurketa egiten duen Jaurlaritzak, ze ondorio edo atera daitezkeen hortik enfrentamendu gordina zaratago. Bueno, lehenengo gaiari dagokionez, gobernuak ezarrita dauka prozedura bat urte bakoitzeko lan egutegia finkatzeko, eta jarraibide hori betetzen ari da Idoia Mendia lehendakaria orde eta enplegu eta lan sailburua. Beraz, tramiteak bere bidea jarraituko du, eta uda aurretik gobernu batzordean onartu beharko dugu Idoia Mendia sailburuak ekarriko digun proposamena, eta bitartean ez daukagu ezer komentatzeko. Ez dugu gaia komentatu gaurko batzordean. Eta egin diazun bigarren galderari buruz, gaur Espainiako Kongresuan eztabaidatzen ari den zentsura mozioaren inguruan, iruditzen zaigu fribolitatez betetako ekimen baten aurrean duela, iruditzen zaigu mozio hori sustatu duen talde politikoak duen helburu bakarra dela, auzitan jartzea etengabe gure sistema demokratikoa eta gure erakundeen funtzionamentua, eta beste modurik ez daukan ezkero, bere helburuak betetzeko, planteatu ditu mozio honen antzeko ekimenak, ezta? Iruditzen zaigu erakundeen funtzionamentuak eta herritarren borondateak merezi duela ekimen honek
eskatzen duen baino errespetu handiagoa, eta beraz ez genuke oker interpretatu beharko gaur gertatzen ari dena. Iruditzen zaigu sistema demokratikoak bere arauak eta bideak jarraitu behar dituela. Bueno, pues con respecto a la pregunta que me ha planteado en torno a la moción de censura que hoy se debate en el Congreso Español, bueno, pues consideramos que estamos ante un ejercicio de frivolidad política. Un ejercicio de frivolidad política que llega de la mano de un partido político que tiene como objetivo desestabilizar las instituciones y poner patas arriba el sistema y el escenario político que mayoritariamente hemos aprobado para nuestra convivencia, y por lo tanto consideramos que no deberíamos prestarle más atención que la que se deriva de esta consideración, y tampoco hay motivos para sacar conclusiones políticas más allá de lo que es un ejercicio de frivolidad. Iker, David. Sí, yo dos cuestiones. Una, al hilo de la festividad del 8M, quería consultar si es posible saber, en el debate de ayer de la Comisión Consultiva de Emakunde se barajaron 14 fechas posibles para el festivo, y en esas 14 fechas no estaba incluido la fecha que propuso la vicelehendakari y consejera de Trabajo. Quería preguntarles el porqué y qué valoración hacer a ambos, tanto al consejero Hurtado como al portavoz. Y en relación al caso de Miguel, quería preguntarles por las responsabilidades civiles, porque parte de ellas recaen en el gobierno vasco. Quería saber si el dinero ha sido recuperado ya por parte de la administración vasca. Bueno, con respecto a la primera cuestión, como acabo de contestar en euskera, el tema no ha sido motivo de conversación, no hemos tratado ese tema en el Consejo de hoy y quedamos a la espera de la propuesta que nos haga la vicelehendakari Idoia Mendia cuando nos proponga formalmente el calendario festivo del año 2024. Y con respecto a las consideraciones patrimoniales que me ha hecho con respecto a las personas que han sido condenadas, creo que una vez conocidas las sentencias y los fallos de aclaración y firmeza que fueron recibidos la semana pasada, es ahora cuando corresponde iniciar los procedimientos establecidos para la recuperación de esos caudales públicos. Perdona, estaba Josian antes y no le he dado la palabra. Sí. Bueno, vuelvo a decirlo antes. Estamos ante un proceso administrativo. Respecto a la pregunta concreta sobre lo que sucedió ayer, bueno, pues entiendo que serán propuestas que se harán para el siguiente calendario laboral. Este procedimiento ya está abierto, ya lo ha sido explicado tanto por el portavoz en algún momento como por la vicelehendakari, con lo cual, bueno, pues esperaremos a ese proceso de alegaciones y una vez que se haga la propuesta en el Consejo de Gobierno la aprobaremos. Pero siempre hay posibilidad de hacer aportaciones o posibles fechas, pero antes de que se inicie ese procedimiento, con lo cual entiendo que cualquier aportación será de cara al calendario del 2025. Sí, buenos días. Al consejero portavoz, en relación con el caso de corrupción de dirigentes del PNV de Álava, usted se ha referido a él como caso Miñano, y usted sabe que el asunto Miñano es una parte de las 4 que fueron primero investigadas, luego juzgadas y efectivamente condenadas por parte del Tribunal Supremo. Me gustaría saber por qué utiliza esta excepción del caso Miñano, si tiene que ver con el hecho de que el cabecilla de la trama es el señor Alfredo de Miguel, que entre otras cosas fue el número 2 de su partido en Álava. Y también me gustaría saber a qué se refiere cuando ha señalado que en el caso del señor Alfonso Arriola es un caso registrado. Según lo que le he entendido, esta persona, que ha sido condenada por el Tribunal Supremo, es técnico de políticas y fondos europeos dentro del departamento de Arantxa Tapia. ¿El Gobierno confía en una persona condenada llevar a cabo labores de estas características dentro del Gobierno vasco? Gracias. Bueno, con respecto a la denominación que tiene este caso de corrupción, creo que ninguna sentencia ni ningún fallo establece ninguna denominación para los casos de corrupción que han sido juzgados y condenados. Por lo tanto, creo que todos y cada uno de nosotros podemos denominar a estos casos de corrupción como nos parezca. ¿Qué eligen este? Bueno,
Pues porque me ha salido esa denominación, no tengo más explicación. De alguna forma es una denominación que engloba los diferentes casos que han sido condenados. No tengo más explicación al respecto. Y con respecto a uno de los casos de las tres personas que trabajaban en la Administración y han recibido una condena inhabilitoria, pues efectivamente, en el caso de una de estas personas, la sentencia y el fallo de ejecución y aclaración o de firmeza que se recibió la semana pasada establece una situación de inhabilitación para tener un empleo o un cargo público en una sociedad participada por la Administración vasca. No es el caso. Esta persona es trabajadora del Departamento de Desarrollo Económico, realiza y desarrolla funciones técnicas en ese departamento, funciones vinculadas con los fondos europeos, y lo que estamos haciendo es aplicar una sentencia. Hemos insistido mucho y mucho tiempo en que esperábamos a que llegara la sentencia y aclarara la ejecución en la que se debía desarrollar. Y estamos cumpliendo con lo que esta sentencia ha establecido. No me preguntaba, perdón, tanto por lo que aparece en el auto de firmeza, al que todos accedimos cuando fue comunicada por parte de la Audiencia Provincial de Álava a las partes, en este caso también al Gobierno vasco, sino por el margen de confianza y sobre todo la lección de pedagogía que se traslada a la ciudadanía, por el hecho de que una persona que ha sido condenada por corrupción continúa desarrollando actividades dentro de la Administración en la gestión incluso de fondos europeos. Nos parecía muy importante esperar a la aclaración de sentencia, que es lo que ha sucedido, y son los tribunales de justicia los que han establecido el tratamiento que debe tener esta persona. David. Sí, tiene que ver con la polémica del 8M y lo que acaba de decir el consejero Hurtado, y si el portavoz nos lo puede aclarar, si el procedimiento abierto por Emakunde está dirigido al calendario de 2025 o está dirigido al calendario de 2024, porque ahora me surge esa duda. Y en todo caso, si nos lo puede aclarar mejor, pero si es comprensible, insisto también en la pregunta de mi compañero, que el Gobierno, que es Emakunde, haga un planteamiento en el que no esté incluida la propuesta del Gobierno, que es el Departamento de Trabajo. No voy a realizar ninguna valoración más que la que ya he realizado. Insisto en que existe un procedimiento para la aprobación del calendario laboral y quedamos a la espera de que la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo aporte la propuesta para el próximo calendario laboral. Entonces, confirma que el procedimiento abierto con Emakunde corresponde al calendario de 2025, correspondería. No tengo más conocimiento de la cuestión que el que le he aportado. Sí, yo quería preguntarle sobre el caso de las 41 personas empadronadas en una vivienda del pueblo alavés de Urbina y bueno, de personas inmigrantes viviendo en Chabolas, en la misma propiedad. No sé si tenía conocimiento del caso o de la presencia de la Ertzaintza allí en varias ocasiones y si se va a tomar alguna medida o si va a actuar la Ertzaintza. Bueno, yo no sé, he leído la información que ha publicado un medio de comunicación y no sé si existe o no existe un caso. Lo que consta es que de momento no se ha producido ninguna denuncia que conste ni en la Ertzaintza ni en los tribunales de justicia. Hay algunos aspectos de esa información que tienen que ver con un procedimiento de empadronamiento que corresponde aclarar al Ayuntamiento de Legutio, que es el ente competente para esta cuestión. Ha habido también algunas informaciones relativas a algunos casos de personas menores que estarían en situación vulnerable. Creo que existe un procedimiento establecido entre la Diputación Foral de Álava y la Fiscalía de Menores para corroborar si eso es así, y de momento a mí no me consta ninguna información que aclare que se haya podido producir una vulneración de los derechos de personas menores. Y luego, con respecto a aspectos que tienen que ver con la actuación policial, si estamos hablando de algún asunto de extranjería, corresponde a la Policía Nacional su competencia y su persecución. Y la Ertzaintza, como le decía, no ha recibido ninguna denuncia que le lleve a actuar ni de oficio ni como consecuencia de una denuncia. José. Sí, a mí me gustaría saber si el lehendakari Urkullu
ha trasladado durante el desarrollo del Consejo de Gobierno alguna explicación de la reunión que mantuvo ayer en Iparralde, dentro de la Eurorregión Aquitania, Navarra y Euskadi. Quisiera saber si después de la reunión de ayer el Lehendakari tiene previsto llevar a cabo algún tipo de iniciativa, tanto ante el Gobierno de España como ante el Gobierno de Francia, incluso ante la Unión Europea. ¿Cómo ha interpretado en principio el no de la presidenta Chivite para incorporarse al lobby del Atlántico? Y también cómo interpreta, en este caso el consejero portavoz, la reclamación que ha realizado esta mañana Carlos Iturgaiz en Radio Euskadi de que Urkullu proponga algún tipo de encuentro personal con el presidente Sánchez para activar este tipo de reclamación, habida cuenta del escaso éxito de las cartas que remite tanto al presidente de España como al presidente de Francia. Bueno, el Lehendakari no ha hecho hoy ningún comentario en el Consejo de Gobierno sobre la reunión celebrada ayer. Yo sí he tenido oportunidad de comentar con él cómo fue la reunión, cómo desarrolló la reunión y cuáles son sus intenciones para los próximos meses. Y bueno, su intención, en primer lugar, es la de poder avanzar en aquellos aspectos que den impulso a este proyecto en la medida en que no se vean afectados por los procesos electorales que se van a abrir en el Estado español en unos meses. Hay cuestiones que tienen que ver con este proceso electoral y con las agendas de esos diferentes interlocutores y, por lo tanto, hay ámbitos en los que hasta después de las elecciones municipales y forales no se va a avanzar. El Lehendakari, en cualquier caso, tiene una función institucional que no se ve sometida a estos procesos electorales y, en principio, tiene la intención de dirigirse al embajador de Francia en España para comunicarle oficialmente los diferentes foros en los que está participando y las diferentes iniciativas que han surgido. Tiene intención también de acudir al comisario europeo de Transportes con el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, y tiene también prevista la semana que viene una reunión con el presidente de Gales, que comparte con Euskadi el litoral atlántico. Asimismo, está abierta la expectativa para el segundo semestre de este año, en el que España tendrá la presidencia de la Unión Europea, y en opinión del Lehendakari y de los 3 presidentes autonómicos de la Cornisa Cantábrica que se reunieron con él el lunes de la semana pasada, puede ser una buena oportunidad aprovechar esa presidencia europea para dar un impulso a la macrorregión del litoral atlántico. Bai, zenbait ekimen iragarri dituzu, lehendakariak egunotako foroak bildu eta gutun horiez haratago, zeintzuk dirateke? Bueno, azken egun hauetan ezagutu diren hainbat ekimenek ez daukate erraz datorren asteetan jarraipena izatea, maiatzean udal eta autonomi hauteskundeak izango direlako, eta proiektu hauetan konformituta dauden zenbait buruzagik beste eginkizun batzuk izango dituzte. Edozein kasutan, lehendakariaren agenda ez dago hauteskunde prozesu honi lotuta, eta bere asmoa da alde batetik harremanetan sartzea eta bilera bat izatea Frantziak Espainian duen enbaixadorearekin, eta egun hauetako bileren eta helburuen berri jakinaraztea enbaixadoreari. Bestetik, bere asmoa da Alain Rousset, Akitania Berriko presidentearekin batera bilera eskatzea Europako garraioen komisarioari. Eta bestetik, agendan du lehendakariak datorren astean bilera bat izatea Euskadin Galesko presidentearekin, bizitan izango baita hemen, eta arekin badu asmoa, ardatz atlantikoaren inguruan dagoen kezka partekatzeko. Eta bestetik, joan den astelenean, Ajurianean izan ziren itsasalde Kantabrikoko beste 3 presidenteekin batera komentatu zuen bezala, lehendakariaren asmoa da, Espainiak Europar Batasuneko presidentzia izango duenez 2023ko bigarren 6 hilabetekoan, Sánchez presidenteari adieraztea, erabili dezala agintaldi hori, 6 hilabeteko aldi hori, Europa mailako makroregio atlantiko bat sustatzeko. Bai, Iker.
Sí, yo quería preguntarle al señor Fernández, como responsable de Juventud y a la luz también de que han presentado un nuevo plan estratégico para la materia, se han hecho un análisis crítico de que en el caso de Miguel, que comentábamos antes, una de las principales derivadas afectará directamente a la gestión y a las contrataciones en el área de juventud cuando era dirigida por el señor Sánchez Robles. Pues sinceramente no hemos hecho ese análisis ni ese estudio. ¿Les preocupa? Lógicamente cualquier actividad que no cumpla los estándares, digamos, de legalidad y de regularidad debe preocuparnos. Iker, markatu David. Eso iba a pensar que los confundes. Sobre el plan, quería saber, creo que no está definido el presupuesto, pero si tienen más o menos establecido o calculado qué alcance puede tener esta ayuda y qué impacto económico tendría. Y en segundo término, cuando nos presentó el avance, nos dijo que estaba pendiente un debate con los colectivos, hoy ha citado unos cuantos de los que han contrastado este documento, que se ha incorporado de las propuestas que le han hecho con respecto al avance, que han incorporado nuevo, que sea sustancial o que tenga algún tipo de relevancia. Sí, con respecto a lo primero, la propia estrategia establece en el apartado de definición presupuestaria que la estrategia es un marco general y que cada proyecto tractor, si es de nueva creación o de nuevo diseño, en el proceso de su tramitación definirá con precisión cuál es su impacto presupuestario y su impacto económico. Mañana mismo se inicia la tramitación del decreto, mañana o si no es mañana será pasado. Se abre un periodo de exposición pública obligatorio de 2 semanas para comunicar que iniciamos el trámite y en ese proceso se elaborará la memoria económica que definirá el impacto de la iniciativa. Y la segunda... Sobre las aportaciones. Ah, sí. Bueno, las aportaciones se han producido, digamos que no ha habido aportaciones a contracorriente, es decir, las aportaciones no han cuestionado el diagnóstico que plantea la estrategia, hay un consenso general en cuanto al diagnóstico, es decir, las causas del retraso en la emancipación, además de las que sean culturales, tienen que ver con el empleo, con la vivienda y con la renta. En eso hay un acuerdo general. También hay un acuerdo general en cuáles son los ámbitos en los que hay que actuar, que son los 5 mencionados, además de los 3 que ya he mencionado: empleo, vivienda y renta, cohesión y resiliencia. Y ha habido un número importantísimo de aportaciones, digamos, podríamos llamarlas puntuales, de mejora de aspectos muy de detalle de la estrategia, ¿no? Y luego hemos hecho también una amplia actualización de los datos con la colaboración del Observatorio Vasco de la Juventud, en la medida en que la estrategia se definió en el año 2022, bueno, hemos podido aplicar datos más actuales en este momento. Para el consejero de Cultura, ayer en las Juntas Generales de Guipúzcoa hubo un debate muy interesante a partir de una propuesta de resolución del Partido Nacionalista Vasco, una propuesta de resolución urgente sobre la Fundación de Iruaspi y la convocatoria de 34 plazas de cuidadores, 32 de ellas con perfil B. La resolución fue finalmente aprobada por PNV y H. Bildu y lo que plantea es que la institución, en este caso la Diputación de Guipúzcoa, recurra sistemáticamente ante los tribunales cualquier tipo de sentencia que cuestione la imposición del euskera en las convocatorias públicas. Me gustaría saber si usted comparte este criterio, más que usted, si el gobierno que usted, del que es portavoz, comparte este criterio y si también va a llevar a cabo este tipo de confrontación judicial sobre estas cuestiones. Bueno, como manifesté como consejero de Cultura y Política Lingüística cuando se conoció la sentencia, aquí existe toda una arquitectura institucional
e interinstitucional que ha funcionado desde que se aprobó la Ley de Normalización y Uso del Euskera el año 1982. A partir de esa ley básica se han ido estableciendo institución a institución planes de normalización. Corresponde al Gobierno vasco, a su Departamento de Política Lingüística, establecer los criterios básicos para la normalización del conocimiento y uso del euskera en las administraciones públicas, y es luego a cada una de esas administraciones a quien corresponde su desarrollo y aplicación en función de la realidad sociolingüística que existe en cada territorio, en cada municipio. Es el Gobierno vasco en su ámbito competencial, las diputaciones forales en el suyo y los ayuntamientos en los suyos quienes establecen la aplicación de esos criterios básicos que se establecen en el decreto de normalización del uso del euskera. Es lo que ha hecho la Diputación Foral de Guipúzcoa en virtud de sus competencias y es lo que ayer ratificaron las Juntas Generales con respecto a la intención de la Diputación de presentar un recurso a ese fallo judicial. No me corresponde a mí tomar partido ante la decisión que han adoptado la Diputación Foral de Guipúzcoa y las Juntas Generales. Sí, en relación a esta respuesta, el portavoz del Elkarrekin Podemos, el señor Javier Buselos, hizo una pregunta que sí que le compete directamente, y es por qué el PNV no ha activado la modificación del decreto al que usted alude y que establece, por ejemplo, en el caso de esta fundación, que es suficiente con el 65% de los puestos, que el 65% de los puestos esté perfilado. Entonces, yo le traslado la pregunta que ayer hizo el señor Buselo y que probablemente usted nos pueda responder. ¿Por qué el PNV, por qué usted en este caso, al frente del departamento, no propone la modificación de ese decreto para elevar los porcentajes de preceptividad del euskera y evitar de esta manera este tipo de conflicto jurídico? Bueno, como ustedes saben, como consecuencia de una petición del Parlamento Vasco, el decreto que establece el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, conocido como decreto del año 97, se encuentra en un proceso de actualización que ha sido hasta el momento objeto de diálogo y negociación con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Vasco, con las fuerzas sindicales y con otros agentes sociales. Existe un borrador de decreto que ha sido expuesto a una audiencia pública y en estos momentos se encuentra sometido al análisis de la COJUA, de la Comisión Jurídica. Tras su veredicto o su consideración, será el momento de traer ese borrador al Consejo de Gobierno y aprobarlo formalmente como decreto. Mientras tanto, el decreto que está en vigor es el de 1997. Songi, eskerrik asko. Eskerrik asko. Igual los confundo, David.